Buenas tardes familias, bienvenidos a un nuevo encuentro pedagógico del programa de Familias en Acción. Es muy importante aclarar que Prosperidad Social, la entidad más cercana a los colombianos, ejecuta a nivel nacional con ayuda de los municipios el programa de Familias en Acción. Durante esta pandemia se han beneficiado en nuestro municipio más de 1.000 familias a los cuales le ha llegado su pago y su beneficio durante todo este tiempo. Además, hemos usado diferentes estrategias para poder acercarnos a ustedes, recibiendo una excelente respuesta por parte de los equipos municipales y de las familias participantes. Cordial saludo, mi nombre es Mateo Ríos Patiño, yo soy el trabajador social del programa de salud mental del municipio de La Estrella y nos hace una invitación muy cordial para acompañarlos en este espacio de formación y hablar un poco sobre normas, límites, reforzadores y autoridad al interior del proceso de formación de nuestros adolescentes. Importante entonces que primero, papá, mamá o cuidador, se dé la posibilidad de identificar cuál es ese estilo de autoridad. ¿Cuáles son algunas de esas estrategias? ¿Cómo usted logra entonces utilizar todas esas formas o prácticas para poder acompañar ese proceso de formación? Entonces, vamos a empezar en un primer momento a realizar un ejercicio de caracterización. Primero identifique de los 4 tipos de estilos de autoridad que son muy recurrentes en el proceso de formación de sus hijos. ¿En qué estilo de autoridad se encuentra usted? ¿Cuál es la estrategia como referente que usted suele utilizar? La primera, hablamos de unos papás autoritarios, esos papás que poco permiten que los hijos se expresen, puedan participar activamente en los procesos al interior de casa, son poco flexibles, están siempre en la tónica de la sobreexigencia, pero poco se conectan con las necesidades afectivas de sus hijos, con posiciones un poco rígidas, autoritarias, déspotas, y poco permiten entonces una interacción bajo la confianza y la negociación. Un papá que genera en este estilo de autoridad baja autoestima, inseguridades y un montón de patrones muy particulares en su niño o en su niña en base a esta situación. Número 2, un papá negligente. La violencia, por ejemplo, es eso que hacemos, pero que también dejamos de hacer, por ende importante reconocer que ser papá negligente es violentar a su hijo, y es ese papá que no se vincula para absolutamente nada de las necesidades o lo que necesita su adolescente en su proceso de crecimiento y desarrollo. Número 3, un papá permisivo que permite que su adolescente pueda realizar todo cuanto quiere con el ánimo de que no le haga el berrinche, la pataleta o tenga un comportamiento rebelde. Importante entonces entender que este estilo permisivo poco permite unos patrones de normas en casa porque estamos siendo muy complacientes con ellos. Y número 4, un papá democrático, que es una alternativa de crianza, la búsqueda de unos espacios dialógicos de negociación, de construcción, de tramitación, que permitan que el adolescente se sienta partícipe de ese escenario familiar y que ese adolescente también pueda construir desde la diferencia con su padre y con su madre o con su cuidador. Entonces, primero identifique usted en qué tipo de estilo de autoridad se encuentra y que ese estilo de autoridad va a reforzar unas conductas en su adolescente, tanto positivas como negativas. Número 2, ¿cuáles son algunas de las estrategias que usted está utilizando? Reconocer que hay 2 conceptos importantes a identificar. Uno, el aprendizaje vicario, y número 2, el aprendizaje por modelado. Cuando hablamos de aprendizaje vicario, estamos haciendo alusión a que nuestros adolescentes asumen, al igual por ejemplo que nuestros niños, comportamientos que tal vez no hagan parte de sus acciones, de sus conductas, pero como ustedes son los referentes, ahí viene entonces el aprendizaje por modelado, ellos asumen esos comportamientos como si fueran propios. Por ende, importante entonces identificar cómo actúa usted, cómo tramita usted, cómo negocia usted, cómo está gestionando los problemas al interior de casa, y probablemente su hijo, su adolescente también lo va a hacer. Entonces, los cambios primero empiezan por mí como referente primario, y número 2, pues entonces, en base a ese ejemplo, yo voy a permitirme que mi adolescente también empiece a generar pues como unos cambios muy interesantes. Número 3, yo creo que son una de las estrategias más importantes, está muy vinculado a primero construya un derrotero de compromisos colectivos de convivencia. Yo creo que es importante que no estén las normas sobreentendidas, sino por el contrario, pues en casa podamos reconocer, podamos identificar que hay unas normas que tenemos que cumplir, cuáles son esas normas,
cómo las vamos a construir, cuáles son los espacios de construcción que tenemos como familia para identificar cuál es ese derrotero de compromisos colectivos, porque necesitamos que nuestros adolescentes entiendan cada acción tiene una reacción, pero que esa acción y esa reacción pues también es un asunto conversado y que no es un asunto impuesto. Cuando yo utilizo la palabra no, el desgaste de los no, porque en esas concepciones morales y creo que los papás suelen ser bastante juzgadores en muchas ocasiones de las conductas de sus hijos, en vez de decir, es que yo tengo que atacar la conducta y no a mi hijo, pues entonces me doy la posibilidad de empezar a buscar alternativas de reflexión. Entonces acá viene la segunda estrategia, y es que la sanción tiene que ser reparadora, un concepto muy bello, y me tengo que dar la posibilidad de que mi adolescente entienda que su falta ha generado unos resultados y que esos resultados deben repararse. No es le quito lo que a él le gusta, porque pues ahí no hay un proceso de reflexión. Tú puedes quitarme lo que tal vez a mí me plazca, pero al fin y al cabo yo no voy a ser consciente de que comete una falta, distinto a que yo le permita la reflexión en base a esa falta y que intente modificar esa conducta para no volverlo a repetir. Y sobre todo, número 3, ¿cuáles son los estímulos, los reforzadores que usted va a utilizar? El cerebro segrega una serie de sustancias que permiten que usted interiorice muchísimo mejor la información. Utilice unos negociadores, unos estímulos, unas estrategias para que su adolescente pueda decir, en base a estas recompensas, estos estímulos, estas negociaciones, pues entonces yo voy a interiorizar muchísimo mejor. Ojo, no todo es negociable ni premiable, pero sí es importante reconocer que la construcción de la norma con nuestros hijos es un asunto de negociación constante, porque imponer genera reforzar muchas de estas conductas oposicionistas y negativas, y más en la etapa en la que se encuentran nuestros adolescentes, que ya tienen un criterio, que ya tienen una forma de comprender el mundo, que ya tienen una posición sobre las cosas. Entonces no va a quitarse tu autoridad, porque la autoridad evidentemente es un asunto que se gana, no es un asunto que se impone, y para mí como referente va a ser valioso que me reconozcan en casa, porque he hecho lo humanamente posible para generar unos espacios de conversación, de cohesión, de tramitación y no simplemente de imposición. Espero entonces haya sido muy útil lo que le comparto aquí rápidamente en Pautas de Crianza. Un abrazo para todos. Más cercana a los colombianos. Prosperidad social.